Father, Padre Celestial, we thank you for this time together. te agradecemos por este tiempo juntos. Lord, we ask that you would open our hearts, open our minds. Padre, te pedimos que tú abras nuestra vida y nuestros corazones. Lord, that you would teach us tonight. Y Padre, que tú nos enseñes en esta noche. Lord, that we would grow in our knowledge of you. Padre, que podamos crecer en nuestro conocimiento de ti. But Lord, also may we fall in love with you more as we spend time in your word. Pero Padre, que podamos seguirte aún más mientras pasamos tiempo en tu palabra. And may we grow in our relationship tonight with you. Y que en esta noche podamos crecer en nuestra relación contigo. And so, Father, we ask your blessing upon this evening. Así que Padre, pedimos tu bendición sobre esta tarde. We leave this time in your hands. Dejamos este tiempo en tus manos. We ask it in your name. Lo pedimos en tu nombre. Amen. Amén. Well, if you've been with us on Wednesday evenings, you know that we're working our way through the book of Genesis. Si usted ha estado con nosotros los miércoles en la tarde, sabrá que hemos estado estudiando el libro de Génesis. And we are currently in chapter 5. Y actualmente estamos en el capítulo 5. And tonight we'll be working our way through chapters 5 and 6. Y en esta noche vamos a estudiar los capítulos 5 y 6. And chapter 5, if you've opened there now, you're looking at it, you see it's a genealogy. Capítulo 5, si usted lo abre y lo ve en este momento, se va a dar cuenta que es una genealogía. And genealogies are always super exciting to read about. Y las genealogías siempre son súper emocionantes de leer. Right? You see a genealogy, you got a massive list of names, you're like, man, I can't wait to dig into this. Usted ve una genealogía, tiene un montón de nombres y usted dice, no puedo esperar a meterme en esto. And I was gonna for a joke tonight. Y yo iba más o menos a hacer una broma hoy en la noche. I was going to tell all of you, oh, here's chapter 5. We're going to be looking at this genealogy and we're going to be here for the next 3 Wednesdays. Y yo les iba a decir, aquí está el capítulo 5, vamos a ver esta genealogía y vamos a estar estudiándolo los próximos 3 miércoles. But we are going to read through the genealogy Pero sí vamos a leer la genealogía and draw out a few points from it that I want us to look at, and then we're going to move into chapter 6. y vamos a sacar algunos puntos que yo quiero que veamos de ahí y vamos luego a meternos en el capítulo 6. But we're going to do that with every genealogy we come to. Pero vamos a hacer eso con cada genealogía con la que nos encontremos. And some of them are really, really long. Y algunas de ellas son muy, muy largas. But there's a reason why we're going to read through them. Pero hay una razón por la cual vamos a leerlas. It's in the Bible. Es porque están en la Biblia. So obviously God thought it was important that we would know this list of names. Así que obviamente Dios consideró que era importante que nosotros conociéramos esta lista de nombres. And also as a pastor, Y también como pastor, you know, Paul says, I have not shunned to give you the entire counsel of God. Pablo dice, yo no he rehusado darles todo el consejo de Dios. And so for me, it is my job to make sure that we cover the entirety of the scripture, even the parts that you may think are pretty boring. Entonces, es mi trabajo asegurarme de que nosotros estudiemos, cubramos la totalidad de la escritura, aún las partes que usted considere que son realmente aburridas. Well, if you were with us last week, we looked at chapter 4. Pero si usted estuvo con nosotros la semana pasada, vimos el capítulo 4. And there we got the Canaanite genealogy. It was the descendants of Cain, and it covered 7 generations. Y ahí vimos la genealogía de los cananitas, que era la genealogía o la descendencia de Caín, y eso cubrió 7 generaciones. And chapter 4 ends with the birth of Seth, and Seth is kind of the replacement of Abel, whom Cain killed. Y el capítulo 4 termina con el nacimiento de Set. Set viene siendo el reemplazo de Abel, más o menos, que es al que mató Caín. And it ends with saying Seth had a son, his name was Enosh. Y termina diciendo que Set tuvo un hijo y su nombre era Enos. But most importantly, there in verse 26, to notice is the fact that it says, men began to call upon the name of the Lord again. Y lo más importante ahí en el versículo 26 es que dice al final del versículo que los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor otra vez. Because that hadn't happened in a while. Porque eso no había sucedido por algún tiempo. Right? Because in chapter 4,
Cain killed his brother, we looked at 7 generations of Cain, and they had no desire to walk with the Lord. Porque en el capítulo 4 Caín mata a su hermano, vemos 7 generaciones de Caín y ellos no tenían ningún deseo de caminar con el Señor. And and the line of Cain is always known as that ungodly line of men. Y la línea de Caín siempre ha sido conocida como esa línea impía, sin piedad del hombre. But this genealogy with Seth Pero esta genealogía con Set is very important because this is the line that the Messiah, this is the line that Jesus will descend from. es muy importante porque esta es la línea del Mesías, esta es la línea de la cual va a venir Jesús. And that's why this isn't just any old genealogy, this is Jesus' genealogy. Por eso es que esto no es cualquier genealogía, esta es la genealogía de Jesús. Right? If you look at Matthew chapter 1, which starts with a genealogy, you're going to see some of these names. Si usted ve Mateo capítulo 1 que comienza con una genealogía, usted va a poder ver algunos de estos nombres. So let's go ahead, let's read chapter 5, and then we'll work our way through it. Así que vamos a leer el capítulo 5 y de ahí vamos a ir estudiando algunas partes. This is the book of the genealogy of Adam. In the day that God created man, he made him in the likeness of God. He created them male and female, and he blessed them, and he called them mankind in the day they were created. And Adam lived 130 years and begot a son in his own likeness, after his image, and named him Seth. After he begot Seth, in the days of Adam were 800 years. And he had sons and daughters. So all the days of Adam lived were 930 years, and he died. Seth lived 105 years and begot Enosh. After he begot Enosh, Seth lived 807 years and had sons and daughters. So all the days of Seth were 912 years, and he died. Enosh lived 90 years and begot Canaan. After he begot Canaan, Enosh lived 815 years and had sons and daughters. So all the days of Enosh were 905 years, and he died. Canaan lived 70 years, and he begot Mahalalel. After he begot Mahalalel, Canaan lived 840 years and had sons and daughters. So all the days of Canaan were 910 years, and he died. Mahalalel lived 65 years and begot Jared. And after he begot Jared, Mahalalel lived 830 years and had sons and daughters. So all the days of Mahalalel were 895 years, and he died. Jared lived 162 years and begot Enoch. After he begot Enoch, Jared lived 800 years and had sons and daughters. So all the days of Jared were 962 years, and he died. Enoch lived 65 years and begot Methuselah. After he begot Methuselah, Enoch walked with God 300 years and had sons and daughters. So all the days of Enoch were 365 years. And Enoch walked with God, and he was not, for God took him. Methuselah lived 187 years and begot Lamech. And after he begot Lamech, Methuselah lived 782 years and had sons and daughters. So all the days of Methuselah were 969 years, and he died. Lamech lived 182 years and had a son, and he called his name Noah, saying, "This one will comfort us concerning our work and the toil of our hands, because of the ground which the Lord has cursed." And after he begot Noah, Lamech lived 595 years and had sons and daughters. So all the days of Lamech were 777 years, and he died. And Noah was 500 years old, and Noah begot Shem, Ham, and Japheth. Dice, este es el libro de los descendientes de Adán, el día en que Dios creó al hombre, lo hizo a su semejanza. Los creó hombre y mujer y los bendijo. El día en que fueron creados les puso por nombre Adán. Y Adán vivió 130 años y engendró un hijo a su imagen y semejanza, y le puso por nombre Set.
Después de engendrar a Set, Adán vivió otros 800 años y engendró más hijos e hijas. Y todos los días que Adán vivió fueron 930 años. Entonces murió. Set vivió 105 años y engendró a Enos. Después de engendrar a Enos, Set vivió otros 807 años y engendró más hijas e hijas. Y todos los días que Set vivió fueron 912 años, entonces murió. Enos vivió 90 años y engendró a Cainán. Después de engendrar a Cainán, Enos vivió otros 815 años y engendró más hijos e hijas. Y todos los días que Enos vivió fueron 905 años, entonces murió. Cainán vivió 70 años y engendró a Malaleel. Después de engendrar a Malaleel, Cainán vivió otros 840 años y engendró más hijos e hijas. Y todos los días que Cainán vivió fueron 910 años, entonces murió. Malaleel vivió 65 años y engendró a Yared. Después de engendrar a Yared, Malaleel vivió otros 830 años y engendró más hijos e hijas. Y todos los días que Malaleel vivió fueron 895 años, entonces murió. Yared vivió 162 años y engendró a Enoc. Después de engendrar a Enoc, Yared vivió otros 800 años y engendró más hijos e hijas. Y todos los días que Yared vivió fueron 962 años, entonces murió. Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Después de engendrar a Matusalén, Enoc anduvo siempre con Dios durante 300 años y engendró más hijos e hijas. Y todos los días que Enoc vivió fueron 365 años. Enoc anduvo siempre con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Matusalén vivió 187 años y engendró a Lamec. Después de engendrar a Lamec, Matusalén vivió otros 782 años y engendró más hijos e hijas. Y todos los días que Matusalén vivió fueron 969 años, entonces murió. Lamec vivió 182 años y engendró un hijo, al que puso por nombre Noé, pues dijo: este niño nos hará descansar de las obras que tenemos que hacer con nuestras manos por causa de la tierra que el Señor maldijo. Después de engendrar a Noé, Lamec vivió otros 595 años y engendró más hijos e hijas. Y todos los días que Lamec vivió fueron 777 años, entonces murió. Cuando Noé tenía 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Okay, quick question. How many of you was that the first time you actually read that genealogy and didn't see the list of names and skim to find out when they ended? Pregunta: ¿cuántos de ustedes es esta la primera vez que leen esa genealogía? Y cuando han llegado aquí antes, más o menos empiezan a darle una ojeada a la lista de nombres para ver dónde terminaba. How many of you are guilty of skimming genealogies? ¿Cuántos de ustedes son culpables de brincarse las genealogías? I mean, when you hit that list of names, you're kind of I can't pronounce them anyway. There's no point in reading them. Porque cuando usted llega a esa lista de nombres es como, bueno, de todos modos no los puedo pronunciar, entonces no tiene sentido leerlos. How many want to do it again? ¿Cuántos quieren leerlo otra vez? You're that was great. I would love to read a list of names one more time. Es como, eso fue grandioso, me encantaría leer una lista de nombres una vez más. Well, before we go straight into the list, verses 1 and 2 kind of goes back to how man was created. Antes de entrar directamente en la lista, los versículos 1 y 2, más o menos se regresan al momento de la creación o de cómo fue creado el hombre. It says once again that man was created in the likeness of God. Dice una vez más que el hombre fue creado a semejanza de Dios. And the other thing that's really important to note is, again, it's stressed that man is the one thing God blessed. Y otra vez lo importante de notar acá es que pone énfasis nuevamente en el hecho de que Dios es esa cosa a la que el hombre es esa cosa a la que Dios bendijo. When he created the sun, the moon, the plants, the animals, he didn't bless those things. He said they were good, but he didn't pronounce a blessing upon them. Cuando él creó el sol, la luna, los animales, las plantas, él no bendijo esas cosas. Él dijo que eran buenas, pero no pronunció una bendición sobre ellas. But it was man that received the blessing from the Lord. Pero fue el hombre quien recibió la bendición del Señor. And you know what's interesting? Did you notice in verse 2?
Y ¿sabe lo interesante? Usted nota en el versículo 2. That's your go-to verse to refute evolution, that you did not come from a monkey. Ese es el versículo al que usted tiene que ir para refutar la evolución y decir que usted no viene del mono. Do you see that? He created them male and female, blessed them, called them mankind in the day they were created. Usted nota eso. Dice que Él los creó hombre y mujer y los bendijo. Y dijo que eran humanidad en el día que ellos fueron creados. It doesn't say that man evolved into a man. No dice que el hombre evolucionó a un hombre. It says from the moment that God made them, they were mankind. Dice que desde el momento en que Dios los hizo, fueron considerados humanidad. And always remember the important thing. We don't try and make the Bible fit into science. Science needs to line up with the Bible. The Bible was written first. Y recuerde algo importante. Nunca tenemos que hacer que la Biblia se alinee con la ciencia. La ciencia siempre tiene que estar en línea con lo que dice la Biblia. La Biblia se escribió primero. And so I'm just telling you, stand firm on that foundation. Don't try and bend and curve the Bible so it matches up with man's ideas. Y les voy a decir algo, manténgase firme en ese fundamento. No trate de flexibilizar la Biblia o de torcerla para que se alinee con las ideas de los hombres. I've talked with people even in this fellowship that tell me they're willing to bend on things in the Bible. I'm like, well, you're crazy. Yo he hablado con gente aún en esta iglesia que me dicen que ellos están dispuestos a flexibilizar su posición con respecto a ciertas cosas en la Biblia. Y yo me quedo como, están locos. Right? Because once you start to begin to compromise on one thing, then you better get ready to compromise on whatever. Porque una vez que usted comienza a comprometerse en una cosa, es mejor que usted se comprometa a flexibilizarse en lo que sea. You know, people be like, well, I still think that we came from a monkey. Well, I think you don't. Hay gente que dice, yo creo, sigo creyendo que venimos del mono. Bueno, yo creo que usted es tonto. Right? I mean, like for me, it takes more faith to believe I came from a monkey than for me to believe there was a divine creator who actually did that. I commend their faith for that. Para mí se necesita más fe para creer que uno viene del mono que creer que hay un creador divino que hizo todas las cosas. Y yo los felicito a ellos por su nivel de fe en eso. But for me, I come to the Bible, it says they were mankind from the day God created it, God said it, and I'm good with that. Para mí dice, ellos fueron humanidad desde el día que Dios los creó, así lo dice la palabra de Dios, y yo lo creo. So if I mean, just kind of flag that off, 5:2, because it's one of those things that people always have questions about evolution. Así que marque, resalte ese versículo ahí en su Biblia, capítulo 5, versículo 2, porque la gente siempre tiene preguntas acerca de la evolución. And because it's really straightforward written, it says we were mankind from the time God created us, and you can show somebody right in your Bible, well, this is what the Bible says, this is why I believe it. And then they can take their argument up with the Lord, it's not with you. Porque está bastante directo ahí en la Biblia. Ahora, si ellos tienen un argumento con eso, ellos pueden llevar su argumento al Señor, no con nosotros. Well, after these first two verses, then begins our genealogy. Ahora, después de estos primeros dos versículos es cuando comienza nuestra genealogía. I don't know if you noticed there was a reoccurring theme, yes? Y yo no sé si usted lo notó, pero hay un tema recurrente, ¿verdad? All right, verse 5. Versículo 5. Adam lived 930 years, and then what? Adán vivió 930 años y después ¿qué? What's it say? Verse 5. ¿Qué dice el versículo 5? Anyone. Alguno. He died. Murió. Okay. Verse 8. Seth lived 912 years and what? Versículo 8. Seth vivió 912 años y después ¿qué? Died. Murió. Verse 11. Enosh lived 905 years and what? Versículo 11. Enos vivió 905 años y después Died. murió. Verse 14. Canaan 910 years. He died. Versículo 14. Cainán 910 años y él murió. Verse 17. Mahalalel lived 895 years and guess what? He also died. Versículo 17. Malalel vivió 895 años y adivinen qué, él también murió.
Jared, verse 20, lived 962 years, and he also followed the same pattern as his father and died. Jared vivió 962 años, versículo 20, y él también siguió el patrón de su papá y murió. His son Enoch, we'll come back to him. Su hijo Enoch, a veces vamos a regresar después, He's a rare exception. porque él es una excepción rara. But his son Methuselah, Pero su hijo Matusalén, verse 27, 969 years old, and he died. versículo 27, 969 años y él murió. Verse 31, Lamech lived 777 years, and he died. Versículo 31, Lamec 777 años y murió. And so if you really want to come to a chapter in the Bible for encouragement, I recommend chapter 5. Así que si usted realmente quiere ir a un capítulo en la Biblia para encontrar ánimo y motivación, yo le recomiendo el capítulo 5. Right? There's nothing more uplifting than kind of reading an obituary. No hay nada más que dé más ánimo que leer un obituario. But Romans 6:23 says what? Pero Romanos 6:23 dice que The wages of sin is what? la paga del pecado es ¿qué? Death. Muerte. And we see this, right? That's what God said in the garden. The day that you eat of the fruit, you shall surely die. And surely, as we have read chapter 5, they all died. Y eso es lo que sucedió acá. Dios les dijo a ellos en el huerto, el día que coman del árbol ciertamente morirán. Y ciertamente, como leemos aquí en el capítulo 5, todos ellos murieron. Anybody kind of blown away by their age, though? Ahora, ¿hay alguien que esté como sorprendido por la edad de ellos? Right? I mean, it's like 900, 800, 900, 700. Es como 900 años, 800 años, 700 años, 900 años. Right? Not having a kid till you're over 100 years old, that sounds awful to me right now. No tener hijos hasta que usted tiene más de 100 años, para mí ahora suena terrible. But you ever read it and you go, how'd they live so long? Cuando usted lee eso, usted dice, ¿cómo hacían para vivir tantos años? But I want you to know, this is only before the flood that you will see ages recorded like this. After the flood, it falls more in line with like where we are today. Es solamente antes del diluvio que usted va a ver edades que se registran como estas. Porque después del diluvio vamos a ver que la edad promedio retrocede mucho más a lo que tenemos hoy en día. But you know what's really cool? Pero ¿saben lo realmente hermoso acá? Is the Bible isn't the only document that documents the longevity of people in this time. La Biblia no es el único documento que registra la longevidad tan larga de la gente en esta época. The Sumerians, I don't know if you've ever heard of them. They were a group of people who lived in Mesopotamia. They have it's called the Sumerian King's List. And on it, they document the same thing. Long ages of people before the flood. Los samarios, que era una gente que vivía en Mesopotamia, tienen una lista que se llama la lista de los hijos del rey Samario y registra más o menos lo mismo, las edades de estas personas bastante largas antes de morir. But you know, it really doesn't matter how long these guys lived because the end was the same for all of them. They all still died. Pero saben, no importa qué tantos años o cuántos años vivieran ellos, porque el resultado para todos siempre fue el mismo. Ellos murieron siempre. Now, there's a funny actual story about Genesis chapter 5. Ahora hay una historia real, divertida, sobre Génesis capítulo 5. There was a guy who'd been wanting to invite one of his friends to church. Había un hombre que quería o había querido invitar a uno de sus amigos a la iglesia. And the guy would never go with him. Y este otro hombre nunca iba con él. So finally one day he decided to go to church with his friend. Así que un día él decide ir a la iglesia con su amigo. And he was so excited. He's like, man, I hope my pastor just delivers that powerful message. It's going to stir his heart and he'll finally give his life to Jesus. Y este hombre estaba súper contento y él dijo, espero que el pastor hoy predique un mensaje poderoso
que toque el corazón de mi amigo y que finalmente él entregue su vida a Jesús. And he shows up to church with his friend. Y él llega a la iglesia con su amigo, They sit down in the front row. se sientan en la fila de adelante. The pastor says, open to Genesis chapter 5. Y el pastor dice, abran Génesis capítulo 5. He's going, no, of all the times to have to look at a dumb list of names, you do it when I bring my friend who needs Jesus. Y él dice, no es posible. De todas las veces que usted pudo haber visto una lista de nombres tontos, usted decide hacerlo el día que yo traje a mi amigo a la iglesia. But the pastor stayed faithful to the word. Pero el pastor se mantuvo fiel a la palabra. And he already says, so-and-so, and he died, and he died, and he died, and he died, and he died. Y él dijo, fulano murió, y él murió, y murió, y murió, y el otro también. And at the end of the service, the guy went up and he gave his life to Christ. Y al final del culto, este invitado se levanta, pasa al frente y le entrega su vida a Cristo. And his friend was like, what made you want to give your life to Jesus? Y su amigo se quedó como sorprendido y le dijo, ¿qué fue lo que hizo que usted quisiera darle su vida a Jesús? He goes, as I sat there and listened to the pastor read the list, I realized the finality of life and that death awaits each and every one of us. And it stirred my heart to want to give my life to Jesus. Él dijo, porque mientras yo estaba sentado ahí y el pastor leía esta lista de nombres, me di cuenta de la finalidad de la vida y de que al final de la vida a todos nos espera la muerte. Y eso tocó y movió mi corazón y decidí darle mi vida a Jesús. And it's true for each and every one of us, right? As sure as we were born, we will die. Y eso es cierto para todos y cada uno de nosotros, ¿cierto? Tan seguro como el hecho de que nacimos es el hecho de que un día vamos a morir. This is why I can never stress enough, make sure you're walking with Jesus. Y por eso es que yo nunca puedo dejar de enfatizar el hecho de que usted tiene que estar seguro de que está caminando con Jesús. There's one guy sandwiched here in the genealogy, Enoch. He didn't die. Y hay una excepción acá en la genealogía, Enoc, él no murió. There's only two men who have never died, Enoch and Elijah. Y hay solamente dos hombres que nunca murieron, Enoc y Elías. And it says that God took him. Y dice que Dios lo llevó. And the word actually in Hebrew for to take means translated. Y la palabra en hebreo para llevar se traduce como trasladado, traspuesto. It's literally like the same thing you do with a word in a language. Like if you take it from English to Spanish, you translate it, but the word doesn't change. It's exactly the same, right? Es exactamente la misma palabra que se usa para los idiomas. Una palabra en inglés y una palabra en español, usted la traduce, pero la palabra no cambia. La palabra se mantiene exactamente igual. Right? The meaning of the word is exactly the same. It's just been translated from one to the other, but you don't lose any of the content. El significado de la palabra no cambia. Usted lo que hizo fue traducirla o trasladarla de un idioma a otro, pero el significado del contenido se mantiene igual. So what this means here with Enoch being translated was that basically he took off his earthly body, put on his heavenly body, but it didn't change who he was. Y lo que quiere decir acá con Enoc, al ser traspuesto, al llevárselo Dios, es que básicamente él dejó su cuerpo mortal, se puso un cuerpo celestial glorificado, pero eso no cambió quién era él. And that will be the same for us one day. Y eso va a ser lo mismo que va a suceder con nosotros un día. Right? There's kind of that, when you begin to think about the afterlife, you go, well, what's my body going to look like? Am I going to even know who I am? Well, people know who I am. Ahora, cuando usted comienza a pensar acerca de la eternidad, a veces vienen preguntas como, ¿qué va a pasar con mi cuerpo? ¿Cómo se va a ver? ¿Voy a reconocerme a mí mismo? ¿La gente me va a poder reconocer? Right? Don't act like you've never had any questions about what am I going to be like when I pass from this world. Y no pretenda que usted nunca, o no actúe como que usted nunca ha tenido ese tipo de preguntas de que qué va a pasar conmigo cuando me vaya de este mundo. So rest in this. You will be you. Entonces, descanse en esto. Usted va a seguir siendo usted. It's just you can't have this fleshly body
in glory. You're going to be given a new covering over whom you really are. Lo que pasa es que usted no puede tener este cuerpo carnal en gloria. Entonces a usted se le va a dar una nueva cubierta sobre quién es usted. So just as the meaning, the content of a word never changes, even though you can switch it in a language, that's the same thing. You're going to be translated in that same similar way. Entonces, al igual que el significado y el contenido de una palabra no cambia cuando usted la pasa de un idioma a otro, es lo mismo que va a pasar con usted. Usted va a ser traducido a un nuevo cuerpo en la eternidad. Now what's your glorified body going to be like? Ahora, ¿quiere saber cómo se va a ver su cuerpo glorificado? I don't know. ¿Usted lo sabe? Yo no sé. But it's going to be better than the one you got now. I know that much. Pero lo que sí sé es que va a ser mucho mejor que el que usted tiene ahora. Well, how do you know, Jamie? ¿Y cómo lo sabe, Jamie? Because this thing only holds up for like 70 years. That one's going to hold up for eternity. I'm thinking that's a better body. Porque esta cosa se mantiene solamente como por 70 años. Y yo sé que ese que voy a tener se va a mantener por toda la eternidad. Entonces eso por sí solo lo hace un cuerpo mejor. But Enoch had a defining moment in his life. It's recorded in verse 22. Pero Enoc tuvo un momento decisivo en su vida y está registrado en el versículo 22. It's the birth of his child. Y es el nacimiento de su hijo. Right? Do you notice that after he begot, after he had Methuselah, Enoch walked with God? Nota usted que después de engendrar a Matusalén, después de que él tuvo a su hijo Matusalén, Enoc siempre caminó con Dios o anduvo con Dios. Now, those previous 65 years was probably living like other people were living, but something happened at that birth when he had his son and he said, I got to walk with the Lord. Ahora, esos 65 años antes, algo... probablemente él vivía su vida como la vive la mayoría de la gente, pero algo sucedió al momento de ese nacimiento donde él dijo, tengo que caminar, tengo que andar con el Señor. And it says after he walked with the Lord for 300 years. Y dice que después de eso él anduvo siempre con el Señor, o caminó con el Señor por 300 años. That's amazing. Eso es increíble. 300 years his life was dedicated to walking with the Lord. 300 años su vida estuvo dedicada a caminar con el Señor. Hebrews 11:5 tells us how he walked with God. It says, by faith Enoch walked with God. Hebreos 11:5 nos dice cómo caminó él con el Señor. Dice, por fe, Enoc caminó con Dios. And he walked with God and God took him straight to heaven. Y él caminó con Dios y Dios lo llevó directo al cielo. Now there's the story of a little girl Ahora hay una historia de una niñita who, when she went to Sunday school, she was a little girl. Children are amazing. que cuando ella iba a la escuela dominical, y estamos hablando de una niña pequeña, los niños son increíbles. And the Sunday school lesson was the story of Enoch. Y la historia de la escuela dominical era la historia de Enoc. And when she got home, her mom asked her what she learned. She said, the story of Enoch. And her mom said, tell me about it. Y cuando ella llegó a casa, la mamá le preguntó qué había aprendido y ella dijo la historia de Enoc. Entonces la mamá le dijo, cuénteme acerca de ella. So this is her story. Entonces esta fue su historia. Mind you, this is a young child. Ahora recuerda, este era un niño, una niña pequeña. She said, Mom, Ella le dijo, mamá, it seemed every day God would come by and say to Enoch, would you like to walk with me? parece que todos los días Dios venía y le decía a Enoc, ¿le gustaría caminar conmigo? And Enoch would go out of his house to the gate and then he would go walk with God. Y Enoc salía de su casa, llegaba del portón y caminaba con Dios. And it got to the point where Enoch liked it so much, every day he would just wait at the gate and go walk with God. Y llegó a tal punto de que Enoc lo disfrutaba tanto que él solamente esperaba en el portón y caminaba con Dios. But one day God came and said, hey, let's go for a long walk today. I have something to tell you. Pero un día Dios llegó y le dijo, vamos a tomar una larga caminata el día de hoy, tengo algo que contarte. And Mom, they were walking and walking and walking. Y mami, ellos iban caminando y caminando y caminando. And all of a sudden Enoch realized it was getting really late. Y de repente Enoc se dio cuenta que se estaba haciendo muy tarde. And so he told God, he said, God, it's getting pretty late. I should probably go back home now. Y él le dijo a Dios, Dios, se está haciendo muy tarde, probablemente yo debería regresar a casa ahora. But God said to Enoch, Pero Dios le dijo a Enoc,
You're closer to my home than to yours, so you come home with me now. Usted está mucho más cerca de mi casa que de la suya, entonces véngase a la casa conmigo ahora. So Enoch went home with God. Entonces Enoc se fue a casa con Dios. You know what? That's such a foundationally sound description of what happened. It's actually beautiful. ¿Sabe? Esa es una imagen hermosa de una descripción hermosa de esto que tenemos acá. Because this little girl realizes how personal the relationship with the Lord is. Porque esta niña pequeña se da cuenta de lo personal que es la relación con Dios. I mean, think about how beautiful that picture is. Imagine the thought of you walking out the front door of your home, through your gate, and God's there waiting for you just to spend time and walk with you to pass the day. Ahora imagine lo hermosa que es esta imagen. Imagínese a usted mismo saliendo por la puerta de su casa, llegando al portón, y ahí afuera del portón está Dios esperándolo para ir a caminar y pasar el día con usted. And one day you lose track of time and you've walked so long and so far with God, God tells you, hey, listen, you're closer to my address than you are to your own. You might as well come home with me. Y un día usted pierde la noción del tiempo y Dios le dice, ¿sabe qué? Usted está mucho más cerca de mi dirección que de la suya. Mejor véngase a la casa conmigo de una vez. Like, I literally read that story and I go, I can't teach that any better than this little girl taught it. It's perfect. Y literalmente yo leí esta historia y yo dije, no puedo enseñar esto mejor de lo que esta niña lo hizo. Es perfecto como ella lo puso. Well, lastly in this section, what I want to look at is Methuselah. Ahora, lo último en esta sección que yo quiero que veamos es a Matusalén. Methuselah is Noah's grandfather. Matusalén es el abuelo de Noé. And if you know, he died when he was 969 years old. Y si usted lo nota, él murió cuando tenía 969 años. Now to understand, Noah's grandfather, Methuselah, was alive the entire time the ark was being built. Ahora, yo quiero que usted entienda que Matusalén, el abuelo de Noé, estuvo con vida durante todo el tiempo que el arca de Noé se estaba construyendo. Actually, he and Noah are the last two alive from the line of Seth. En realidad, para este momento, él y Noé eran los últimos dos que quedaban con vida en la línea de Seth. Here's something really cool, guys. Pero algo muy chido acá, If you mathematically take Methuselah's age, si usted toma de forma matemática o de una manera matemática la edad de Matusalén, you take his age when he had his son Lamech, y usted toma su edad cuando él tenía a su hijo Lamec, you add the years of Noah, his You- grandson, y usted le añade los años de Noé, su hijo, you add su nieto, the 100 years to the completion of the ark, más los 100 años hasta que se completara el arca, and guess what you find out? y adivinen qué se da cuenta usted. Methuselah died in the year of the flood. Matusalén murió en el año del diluvio. Well, what does that mean? ¿Qué significa eso? Noah was the only one left from the godly line of Seth. Actually, God was long suffering, willing to wait till Methuselah had passed away before he closed the door on the ark, giving everybody a chance to come aboard up until Noah was the only remnant. Noé fue el último descendiente de la línea de hombres piadosos de Set que se mantuvo con vida hasta el diluvio. Dios tuvo la paciencia de esperar hasta el último día de la vida de Matusalén para darle chance a todo el mundo de que viniera al arca. You know, and people think like God is a God of wrath, and He is. But when they look at this, how could He just wipe out all of mankind? He gave them 120 years to repent. They had all the time in the world to get their act together. ¿Sabe? Hay gente que ve a Dios como un Dios de ira, y sí, Él lo es. Hay gente que dice, ¿cómo pudo usted eliminar, borrar a toda la humanidad? Pero Dios les dio a ellos 120 años para que se arrepintieran. Les dio todo el tiempo del mundo para arrepentirse. But I thought that was pretty amazing that his grandfather passed away, and God basically said, all right, Noah, go ahead and get on the boat. We're ready to go. Y para mí eso es algo increíble, que su abuelo muere y entonces Dios le dice, ok, Noé, prepárese, vamos a subirnos al arca. Well, Noah's been born. He has his 3 sons. Let's move into chapter 6. We're just going to look at the first 12 verses today. Ahora, Noé nació, tuvo a sus 3 hijos y vamos a pasar al capítulo 6, vamos a ver los primeros 12 versículos en esta noche. And now it came to pass when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born to them,
that the sons of God saw the daughters of men, that they were beautiful. And they took wives for themselves of all of whom they chose. And the Lord said, My spirit shall not strive with man forever, for he is indeed flesh. Yet his days shall be 120 years. There were giants on the earth in those days, and also afterwards, when the sons of God came in to the daughters of men, and they bore children to them. Those were the mighty men who were of old, men of renown. Then the Lord saw the wickedness of man was great in the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. And the Lord was sorry that he had made man on the earth, and he was grieved in his heart. So the Lord said, I will destroy man, whom I have created from the face of the earth, both man and beast and creeping thing and birds of the air, for I am sorry that I have made them. But Noah found grace in the eyes of the Lord. This is the genealogy of Noah. Noah was a just man, perfect in his generations. Noah walked with God. And Noah begot 3 sons, Shem, Ham, and Japheth. And the earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. So God looked upon the earth, and indeed it was corrupt, for all flesh had corrupted their way on the earth. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse por toda la faz de la tierra y les nacieron hijas, sucedió que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Entonces tomaron mujeres para sí, las que escogieron de entre ellas. Y el Señor dijo, no va a estar mi espíritu peleando siempre con el hombre, pues él no es más que carne, vivirá hasta 120 años. En esos días había gigantes en la tierra, y también después de que los hijos de Dios se unieran a las hijas de los hombres y les engendraran hijos. Estos fueron los grandes héroes desde la antigüedad que ganaron renombre. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo el mal. Y le pesó al Señor haber hecho el hombre en la tierra, le dolió mucho en el corazón. Y dijo el Señor, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, y lo mismo que a las bestias, los reptiles y las aves del cielo. Me pesa haberlos hecho. Pero no halló gracia a los ojos del Señor. No era un hombre justo. En sus acciones fue perfecto, pues siempre anduvo con Dios. Estos fueron sus descendientes. Noé engendró 3 hijos que fueron Sem, Cam y Jafet. Delante de Dios la tierra se corrompió y se llenó de violencia. Cuando Dios miró la tierra, encontró que estaba corrompida. De hecho, toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. People struggle with this passage. La gente tiene problemas con este pasaje. Especially the beginning one, where the sons of God, the daughters of men, that kind of mixing that goes on. Especialmente al principio, cuando habla de las hijas de los hombres, los hijos de Dios y todo lo que está sucediendo, esa mezcla que está dándose ahí. Some people, they try to teach it as the sons of God or the godly line of Seth are mixing with the Canaanite women. Y algunos tratan de enseñarla o de enseñar este pasaje como que los hijos de Dios eran de la línea de Seth y los descendientes de la línea de Seth, y las hijas de los hombres eran de la línea de Caín. But it doesn't line up really with Scripture and the nature of God, because then you would have to ask the question, well, the godly line is mixing with Canaanite women. That seems extreme, that God would wipe out the entirety of the earth for a bad intermarriage. Ahora, esa enseñanza no se alinea de una forma correcta con la Escritura, porque si eso es lo que está pasando, usted tendría que preguntarse, bueno, ¿por qué Dios va a eliminar a toda la humanidad? Porque se casaron los hijos de Seth con las hijas de Caín, y lo que hubo fue una mezcla matrimonial entre razas. The other reason why that doesn't work Y la otra razón por la cual tampoco funciona esa enseñanza is, why would their offspring be giants and mighty men? It doesn't make sense that because of this intermixing that they would make these massive people would come from that. es cómo de esa relación de personas, de humanos, iba a salir gigantes. No tiene sentido casi que de una relación entre humanos salieran gigantes.
But the word for sons of God here is the same as in Job 1:6, Job 2:1, and Job 38:7, which translates from the Hebrew to angelic creatures. Ahora, la palabra que se usa acá para hijos de Dios es la misma que se utiliza en Job 1:2, Job 2:1 y en Job, what was the last one, Job? 38:7, perdón, Job 1:6, Job 2:1 y Job 38:7. Y esa frase, esa palabra significa criaturas angelicales. So we have that they're angelic creatures, Entonces tenemos el hecho de que son criaturas angelicales, but Jude goes on to explain how they sinned and what judgment awaits them. Turn to Jude real quick. pero Judas profundiza un poco más en el hecho de cómo ellos pecaron, estas criaturas, y el juicio que les espera. Vamos rápidamente a Judas. It's the little book right before Revelation. Judas es ese pequeño libro justo antes de Apocalipsis, Verses 6 and 7. versículos 6 y 7. And the angels who did not keep their proper domain, but left their own abode, he has reserved in everlasting chains under darkness for the judgment of the great day. As Sodom and Gomorrah and the cities around them in similar manner, to these having given themselves over to sexual immorality and gone after strange flesh, are set forth as an example, suffering the vengeance of eternal fire. Dice, incluso a los ángeles que no cuidaron su dignidad, sino que abandonaron su propia mansión, los ha retenido para siempre en prisiones oscuras para el juicio del gran día. También Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que lo mismo que aquellos practicaron la inmoralidad sexual y los vicios contra la naturaleza, fueron puestos como ejemplo y sufrieron el castigo del fuego eterno. So what we have here is demons have in essence come down upon the earth and they've had sexual relations with women of the earth. Entonces, básicamente lo que tenemos acá son demonios que vinieron a la tierra y tuvieron relaciones sexuales con mujeres de la tierra. Now we don't know how this union took place. Ahora, no sabemos cómo se da esta unión. It's possible that they possessed other men and used their body to do this. Es posible que ellos hayan tomado posesión de otros hombres y usado el cuerpo de ellos para hacer esto. Or that somehow these demons could take on the form of man to be able to do it. O que de alguna forma estos demonios pudieran tomar la forma de hombres para hacer esto. We don't know how it is, but what we know is it happened. No sabemos cómo sucedió. Lo que sí sabemos es que sucedió. And that's why when you look at Jude, it's clear there is a judgment that awaits for leaving that domain and having done that. Y es claro cuando usted ve en el libro de Judas, hay un juicio que les espera a ellos por haber dejado ese dominio y hacer lo que hicieron acá. But you have to ask yourself, why would Satan want to intermarry with the human race? Y usted tiene que preguntarse, ¿por qué va a querer Satanás entrar en matrimonios con la raza humana? You remember Genesis 3:15? ¿Se acuerda de Génesis 3:15? What was the promise God gave to Eve? ¿Cuál fue la promesa que Dios le dio a Eva? Through your seed, A través de tu simiente. what? ¿Qué? The Messiah will come, right? Va a venir el Mesías, ¿cierto? Oh, it makes sense exactly why Satan would want to intermarry amongst the human race. Entonces tiene total sentido porque Satanás va a querer mezclarse en matrimonio con la raza humana. He's polluting the genetic gene pool of mankind. Para así contaminar la totalidad de esa piscina genética de la humanidad. Because this will make the human race unfit to bring forth the Messiah. Porque al hacer esto, la raza humana iba a ser inútil para poder traer o de que ahí naciera el Mesías. And this almost happened except for who? Y esto casi sucede, excepto por quién? Noah. Noé. Noah's the only one. Noé fue el único. Verse 3, God responds to what he sees. Versículo 3, Dios responde ante lo que él ve. Now what he's saying is, I'm not going to let man remain in rebellion forever. Y lo que él está diciendo es que no voy a permitir que el hombre permanezca en rebelión para siempre. Now verse 3 has been taught horrible. Ahora el versículo 3 se ha enseñado de una forma horrible. People look at it and go, for indeed man is flesh and his
his days shall be 120 years. And people go, well, we should live to be about 120 years old. La gente ve ese versículo y dice, el hombre no es más que carne, entonces vivirá hasta 120 años. Y la gente ve este versículo y dice, bueno, somos hechos para vivir hasta más o menos 120 años ahora. Congratulations, you took the verse out of context. Felicidades, usted llevó el versículo fuera de contexto. This is not in reference to how long man will live. Esto no es en ningún tipo de referencia a cuántos años va a vivir el hombre. This is actually an announcement of the flood. He's saying in 120 years, judgment's going to fall upon mankind. That's the amount of years he has left. Esto es en realidad un anuncio del diluvio. Está diciendo en más o menos 120 años, el diluvio va a suceder, va a venir un juicio y esa es la cantidad de tiempo que el hombre tiene. So literally when this statement was made, you could start a counter and it would count down 120 years right to the flood happening. Y literalmente cuando este anuncio se hace, usted podría marcar el calendario y comenzar a contar 120 años hasta que sucedió el diluvio. In verse 5, man, some of this stuff is really tough to read. Y el versículo 5, algunas de estas cosas son bastante duras de leer. Right? You think about what verse 5 says here. Piense en lo que dice acá el versículo 5. Every purpose in man's heart was on evil continually. Dice que todos los planes y pensamientos del corazón del hombre eran siempre hacer el mal. What does that mean? ¿Qué quiere decir eso? It means every aspect of man's nature has now been corrupted by sin. Quiere decir que todo aspecto de la naturaleza del hombre ha sido ahora corrompida por el pecado. It's affected everything in the world. Ha afectado todo en el mundo. And Jesus said in Matthew 24, Y Jesús dijo en Mateo 24, before I return, the earth will be as it was in the days of Noah. antes de que yo regrese, la tierra va a ser como era en los días de Noé. Meaning they'll do whatever evil lies within their heart. Y quiso decir con eso que el hombre iba a hacer cualquier maldad que hubiera en su corazón. I mean, look at the world around you. Y quiero decir, vea el mundo a su alrededor. I mean, look at how sick and perverse man is. Vea lo enfermo y lo perverso que es el hombre. People do whatever they want, whenever they want, however they want. They don't really care how it affects other people. La gente hace lo que quiera, cuando quiera, como quiera, y realmente no les importa cómo sus acciones afecten a otras personas. The evil that just plagues this world. Y la maldad ha plagado este mundo. In verse 6 and 7, Versículos 6 y 7. God looks upon his creation. Dios ve a su creación. Does he love his creation? ¿Ama él a su creación? What do you think? ¿Qué creen? You better believe it. Más le vale creerlo. He loves his creation. Él ama su creación. And it says he's grieved in his heart. Y dice que a él le pesó o le dolió el corazón. When do you typically hear about people grieving? ¿Cuándo lee o escucha usted normalmente acerca de la gente teniendo ese peso, ese luto? What event is typically associated with grieving? ¿Qué evento está normalmente asociado con la tristeza, con el luto? Death. La muerte. He's looking at the world, he's looking all that's going on, and he's grieved, full of sorrow. Él está viendo al mundo, está viendo todo lo que está sucediendo y él está lleno de dolor, de pena. And this doesn't mean that he's grieved because for some reason he wasn't able to achieve what he wanted to do. Esto no quiere decir que él estaba dolido porque por alguna razón él no pudo lograr lo que quería lograr. He knew it would end up this way. Él sabía que las cosas iban a terminar de esta manera. But there's something more important we need to take away from this. Pero hay algo más importante que necesitamos aprender de esto. Our sin and rebellion affects God. Nuestro pecado y nuestra rebelión le afectan a Dios. Sometimes we don't think about it, do we? A veces no pensamos en eso, ¿verdad? It's just a little lie. Es una mentirita nada It's más. not really that big of a deal. Y realmente no es algo tan grande. You just take the pen from work, no big deal. There's a bunch of them here. They won't miss it.
Usted se llevó el lapicero del trabajo y ¿qué importa? Tienen un montón de esos acá, no les va a hacer falta. You're watching something on TV, something comes on. I probably shouldn't be watching this, but what's the big deal? Usted está viendo tele, de repente salió algo y usted siente como, tal vez no debería estar viendo esto, pero bueno, ay, ¿qué importa? We start to act like it's just a little thing and it's not a big deal. Well, I'm telling you today, it is a big deal. Ahora, comenzamos a actuar como que es algo pequeño sin importancia, pero le voy a decir, tiene mucha importancia. Because my sin, my rebellion, your sin and your rebellion, it breaks the heart of the Lord. Porque mi pecado, mi rebelión, su pecado y su rebelión le rompen el corazón al Señor. And it doesn't matter how big or little you think it is. That sin put Jesus on the cross. Y no importa qué tan grande o pequeño usted crea que es ese pecado puso a Jesús en la cruz. Right? That's how God's looking at it. Esa es la manera en la que Dios lo está viendo. Those little things you want to kind of just brush off, God goes, yeah, but do you understand those little things put my precious son on the cross? Esas cositas que usted trata de esconder ahí, que no importa, Dios le dice, usted entiende que esas cositas pequeñas son los que pusieron a mi hijo en la cruz. So why would we think that it's not a big deal to grieve the heart of God? Entonces, ¿por qué vamos a pensar nosotros que no es de gran importancia lastimar el corazón de Dios? And God looks down upon His creation and it breaks His heart. I think it breaks His heart today. When I look at how the world is and how people treat each other, it breaks His heart how we are with one another. Dios ve a su creación y le quebrantó el corazón. Y yo creo que hoy en día, cuando Dios ve el mundo, cuando Dios ve cómo la gente se tratan unos a otros, eso le rompe el corazón. But do yourself a favor and don't begin to categorize your sin and what you think is a grave one and not a big deal. They're all a big deal. Ahora, hágase a usted mismo un favor y no comience a categorizar su pecado, lo que usted cree que es algo grande y lo que usted cree que no es tan grande. Todos ellos son algo importante. And that's what sanctification is. Y de eso, o eso es lo que es la santificación. Is being more and more like Christ, which means those little things, they need to be weeded out too. Es parecerse más y más a Cristo. Eso quiere decir que esas cosas pequeñitas también tienen que ser eliminadas. Right? If you had a garden, you're going to leave little weeds in there and be like, man, it's not a big deal. They grow up to be big weeds. Ahora, si usted tiene un jardín y comienza a dejar hierbas ahí pequeñas, mala hierba, van a crecer hasta ser una hierba grande. If you know anything about a weed, it will dominate everything. Y sabe, una mala hierba va a dominar todo. And what else does that little weed do to the nutrients in the soil? It sucks it right out of there. ¿Y qué mal le hace esa hierba a los nutrientes del suelo? Se los chupa. So don't start to begin to think those little sins aren't a big deal. They are. Entonces no comience a pensar que esas pequeñas hierbas o esos pequeños pecados no son algo importante, porque sí lo son. I mean, remember back in chapter 2, God looked at His creation. He goes, man, this is good. It's very good. And now He's looking down 4 chapters later going, my heart is broken. Ahora recuerden, el capítulo 2, Dios ve a su creación, Él dice, es buena, es muy buena. 4 capítulos después, Él está viendo su creación, Él dice, mi corazón está roto. But verse 8, we have our one. Noah found grace in the eyes of the Lord. Pero versículo 8, tenemos a ese hombre que encontró gracia a los ojos del Señor, Noé. I want you to understand what it says. It says Noah found grace. He didn't earn it. Y quiero que note lo que dice ahí, o que entienda lo que dice. Dice, Noé halló gracia. No quiere decir Noé se merecía la gracia. Right? It wasn't that God looked down and Noah did some great deed and God said, I'm going to give you some grace. No es como que Dios vio la tierra y Noé hizo algo importante, algo bueno, y Dios dijo, le voy a dar un poco de gracia. Noah didn't earn it. He found it. Just like you and I find grace through Jesus Christ. You and I don't earn salvation ever. It's a gift. Noé halló gracia, él no se la ganó, al igual que usted y yo no nos ganamos la gracia, usted y yo encontramos la gracia a través de la salvación. Well, it goes on to explain to us a little more about Noah. It says that he was perfect in all his generations. Luego nos explica un poco más acerca de Noé, dice que él fue perfecto en todas sus generaciones. And perfect does not mean that Noah was perfect. Y perfecto no quiere decir que no era perfecto.
It means that he was blameless. He was without fault. It means when people looked at his life, he wasn't the one being like, you're the one who did it. He was blameless in that generation. Dice, lo que quiere decir es que él estaba sin culpa, él no tenía mancha. Cuando la gente lo veía a él, no podía decir fue culpa de Noé, no, él no tenía culpa. And the reason was is because he had not been corrupted by the ways of man, the way that everybody was living. Y la razón de esto es porque él no había sido corrompido por la forma en la que todos estaban viviendo. Well, all flesh was corrupted, verses 11 and 12. Versículos 11 y 12, toda la carne estaba corrompida. What did it look like? ¿Cómo se veía eso? It said the earth was full of violence. Dice que la tierra estaba llena de violencia. That's how it's described. The earth is full of violence. Así es como se describe, la tierra estaba llena de violencia. And I began to think about that because it was just like, wow, it's kind of like a, not the normal way like you would describe like thinking. You look at it corrupt and things, but God describes it as this place is full of violence. Ahora, no es como algo normal que usted va a ver y va a decir, eso es un poco violento, la tierra está corrompida. No, Dios lo describe como que este lugar estaba lleno de violencia. So I began to kind of think about it. Y yo comencé a pensar en eso otra vez. And then I go, Adam and Eve sinned. Y yo dije, Adán y Eva pecaron. And there's disobedience. They ate fruit and they disobeyed. Y hubo desobediencia, ellos comieron del fruto, desobedecieron. And I go, the next sin recorded is murder. Y usted dice, el siguiente pecado que se menciona es el asesinato. And you go, wow, so the first thing after disobedience was murder. Y usted dice, uy, lo primero que pasa después de la desobediencia es el asesinato. And then actually you follow that line, and then Lamech, not the one here, Noah's father, there's two, so let's not confuse them, they're very different. Y luego usted sigue sobre esa línea y llega a Lamec, y no el que está acá como papá de Noé, sino otro. Hay dos Lamec diferentes, así que no los confunda. And I thought about him, and the next thing recorded is him bragging to his wives about the man he murdered, and he's bragging about it. Y usted lee acerca de él, y lo siguiente que se encuentra es que él está enorgulleciéndose acerca del hombre que él mató. And it began to kind of dawn on me like violence, like to take somebody's life was the first resort. When there was a disagreement, it seemed like the first way to deal with it was just to take somebody's life. Y llegamos al punto de que pareciera que el primer recurso en una discusión entre personas era matar a alguien más. Es como que cuando había una diferencia, lo primero por hacer era quitarle la vida a la otra persona. And the earth was a mess, and it's really no different today. Y la tierra era un desastre, y en realidad no es diferente hoy en día. Flip on the news, guys. Ponga las noticias. Are you encouraged when you watch the news? You're like, well, I really live on a great planet. Usted se siente motivado, animado cuando usted ve las noticias. Usted las ve y dice, yo de verdad que vivo en un buen planeta. Guys blowing themselves up. Hombres haciéndose estallar a sí mismos. But they find passive places like hospitals and schools and children. The mass shootings in a McDonald's targeting children in Germany. Y ellos encuentran lugares pacíficos como escuelas, hospitales, kinder, o en McDonald's empiezan a dispararle a un montón de niños en Alemania. Bastille Day in France, a guy with a truck runs over 100 people are run over 80 people lose their life that day. El día de la Bastilla en Francia, un hombre con un camión empieza a manejar por medio de desfile, atropella a más de 100 personas y en un solo día mueren más de 80 de ellos. Children being enslaved in sexual tourism. Niños siendo esclavos en turismo sexual. Right here in Costa Rica. Aquí en Costa Rica. This is actually a child sex destination. Did you guys know that? Ustedes sabían que en realidad este país, Costa Rica, es un destino para relaciones sexuales con niños. So, and they actually advertise it on the internet. They've started to find websites and they gear it and use certain verbiage to actually set up your entire vacation to pair you with a child here. Y ellos lo patrocinan o lo promocionan esto. Usted empieza a encontrarse ciertas páginas web en internet donde empiezan a tirarle ciertos verbos y ciertas palabras que lo que hacen es organizarle sus vacaciones para que usted se encuentre con un niño y o un menor de edad y tenga relaciones sexuales aquí en Costa Rica. You go over to Africa, you've got children being used as soldiers, forced to gun down their own families to desensitize them and prepare them for war. Usted va a África y se encuentran niños siendo usados como soldados donde los obligan
a asesinar a sus propias familias para ir desensibilizándolos y luego poder usarlos en la guerra. So I'm going to tell you again, Jesus is going to return. Entonces les voy a decir algo otra vez, Jesús va a regresar. And he said, when I come, Matthew 24, it will be like the days of Noah. Now, I'm only lightly touching on our world today. I'm telling you, there's nothing to prevent Christ from coming back today. Él dijo en Mateo 24, cuando yo regrese va a ser como en los días de Noé. Ahora, todo esto que yo acabo de decir son pinceladas de cómo está el mundo hoy en día, nada más. Pero no hay nada en el mundo de hoy que le impida a Jesús regresar hoy si Él quisiera. And you guys need to understand that should excite you for the return of the Lord, but it should also motivate you to get your mouth to move when you come in contact with people, because it may be your last chance to share Jesus with them. ¿Sabe? Eso debería motivarlo a usted en el sentido de que Cristo está próximo a regresar, pero también debería hacer que su boca comience a moverse para compartirle a otros acerca de Jesús, porque tal vez esa es la última oportunidad que usted tenga de compartir a Jesús con alguien hoy. Right? Because if you're a believer Porque si usted es creyente and you're raptured out, y usted es raptado por Dios, there's no going back. I forgot to tell my mom and dad. I forgot to tell my aunt and uncle. I forgot to tell my best friend about you. no hay regreso, no va a haber otra oportunidad. Es que se me olvidó decirle a mi papá o a mi mamá, se me olvidó decirle a mi tío o a mi tía, se me olvidó decirle a mi mejor amigo acerca de usted. This world Este mundo is going to get wrapped up soon. va a terminar pronto. I believe we're in the last generation. Yo creo que nosotros estamos en la última generación. Now, I know every generation says that, but our generation looks horrible. Ahora, yo sé que todas las generaciones han dicho eso, pero nuestra generación se ve horrible. Right? And I look at, like, when you look at end times prophecy, and there's nothing about the United States. Ahora, cuando usted ve a la profecía bíblica de los tiempos del fin, no hay nada ahí acerca de Estados Unidos. And so I look at the elections in the United States this year, and I go, well, the quickest way to wipe out that country is this year's election. Ahora, yo veo la elección presidencial que viene y yo digo, la forma más rápida de eliminar ese país es la elección de este año. And so and you look in Syria, you guys see what's going on in Syria? Y yo veo eso, y si usted ve, por ejemplo, Siria, usted ve lo que está pasando en Siria. There are rockets and missiles being fired in there every day, and it's almost demolished. And do you know what it says in Revelation in the end times? Syria will be demolished to powder, and it's well on its way. It specifically said, you're watching it happen if you watch the news. Ahora, en Siria se están enviando cohetes y misiles prácticamente todos los días y el país está prácticamente demolido. ¿Y sabe lo que dice en Apocalipsis? Dice que Siria específicamente va a ser reducido al polvo y va de camino a eso. Y si usted ve las noticias, usted lo está viendo suceder justo ahora. Don't believe me? ¿No me cree? Pull up pictures of Syria today. Just go on the internet and just see modern pictures of Syria right now. They're demolishing that country. Where are all the refugees coming from? Syria. They're fleeing that country because there's nothing left. Jesus can return at any moment. Si no me cree, métase a internet, busque fotos actuales o modernas de Siria y vea, el país está prácticamente desmantelado. ¿De dónde están viniendo todos los refugiados hoy en día? De Siria. ¿Por qué? Porque no les queda nada en el país. No tienen dónde esconderse, así que todos han salido. Jesús podría regresar hoy si quisiera. Don't be afraid. No tenga miedo. Be motivated. Esté motivado. Love people enough to tell them about Jesus. Y ame a la gente lo suficiente como para hablarles acerca de Jesús. Because here's the deal. God's not going to send another flood. Porque Dios no va a mandar otro diluvio. Right? We agree God's not going to send another flood. Y estamos de acuerdo en eso, ¿cierto? Dios no va a mandar otro diluvio. The only thing he's going to do according to the Bible is hand the scroll over to his son and say, go get him. Lo único que Él va a hacer, de acuerdo a la Escritura, es darle el rollo a su hijo y decirle, vaya, tráigalos. We're waiting for Jesus to come and get us. Nosotros estamos esperando porque Jesús venga y nos agarre. And all this corruption, all this pain and suffering will be gone for good. Y toda esta corrupción, todo este dolor y sufrimiento va a desaparecer para siempre. And that, my brothers and sisters, will be a great and glorious day. Amen?
Y ese, mis hermanos y hermanas, va a ser un día grandioso y glorioso. Amén. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, Padre Celestial, Father, thank you for your warnings. Padre, gracias por tus advertencias. Lord, you love us enough. You've shown us what we should be looking for the return of your Son. Padre, tú nos amas tanto que nos has mostrado cómo se van a ver las cosas antes del regreso de tu Hijo. And Father, may we be excited Y Padre, que estemos motivados that we could be a part of the last generation to herald the gospel to the nations. que nosotros podemos ser la última generación o parte de la última generación que comparta tu evangelio con las naciones. And Lord, set a fire in our hearts. Y Padre, pon un fuego en nuestro corazón. Lord, encourage us to open our mouths with our friends, our families, our co-workers. Help us to love people enough to share them about your goodness and your grace. Señor, ayúdanos a compartir tu palabra con nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares, a poder compartir la fe con ellos, Because you loved us enough. porque nos amaste tanto así You brought somebody in our life to show us how wonderful you are. y trajiste a alguien a nuestra vida para enseñarnos lo maravilloso que tú eres. So why can't we be the person to show somebody else? Entonces, ¿por qué no podemos ser nosotros la persona que comparta esto con otros? Father, may we be found busy about your work in these last days, Padre, que se nos encuentre ocupados con tu obra en estos últimos tiempos, that we may bring many souls into the kingdom with us. para que así podamos llevar a muchas almas al reino con nosotros. And truly, Lord, what a great and glorious day that shall be. Y verdaderamente, Señor, qué día más maravilloso y glorioso va a ser ese. To bow before your throne, to see you face to face, Poder postrarnos delante de tu trono y poder verte cara a cara, our Redeemer, nuestro Redentor, who loves us, quien nos ama, who gladly left his throne to give his life for us. quien dejó su trono con gozo para entregar su vida por nosotros. And we thank you, Lord. Y te agradecemos por eso, Señor. Amen. Amén.